Muy bienvenidos a nuestro devocional de hoy, muy bienvenidos hermanos, muy buenos días desde donde quiera que nos ve, muy bienvenidos, gracias por conectarse a este devocional. Estamos estudiando los sufrimientos o el papel del sufrimiento en la vida del creyente. Dios está detrás del sufrimiento del creyente, pero no solamente de manera pasiva, sino activa. Dios está buscando algo por medio del sufrimiento. Y alguien podrá decir, bueno, pero si Dios está detrás del sufrimiento, no hay una cuota, no hay una medida de ensañamiento, no hay una medida de algo morboso, del placer tal vez que Dios tiene de ver sufrir a sus criaturas. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no está buscando un placer al ver sufrir a otra persona. Dios tiene propósitos eternos que son guiados por su amor y su voluntad perfecta. Hoy vamos a continuar nuestro estudio. Si tiene su Biblia, lo voy a invitar al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a estar ahí, vamos a leer algunos versículos. Y hoy vamos a estar estudiando el propósito del sufrimiento. El propósito, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que Dios busca con el sufrimiento humano, con su sufrimiento? Si aún no lo ha hecho, por favor suscríbase al canal, eso nos ayuda mucho. Marque por favor también la campanita para que estemos avisando cuando estemos subiendo nuevo material. Eso nos ayuda también a promocionar el canal y eso nos hace mucho bien porque nos ayuda a llegar a muchas más personas. Muchas gracias también por ello. Antes de abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 8, quiero leer algo que escribió Helen Keller. Si usted no ha visto todavía la película de Helen Keller, es una niña que vivió en los 1800 en los Estados Unidos y no solamente era sorda, ciega, sino que tenía otras dificultades. Una maestra llegó a su vida y por medio de un lenguaje especial le enseñó a hablar. Fue su compañera inseparable por toda su vida. Incluso a Helen Keller, cuando llegó a la universidad, su maestra estaba con ella acompañándola en sus estudios. Es una muestra, ¿no? Una evidencia de alguien que interpretó correctamente el sufrimiento y causó en su vida cambios que provocaron que ella llegara muy, muy lejos. Helen Keller dijo lo siguiente: el mundo está lleno de sufrimiento. Eso lo sabemos, es una obviedad. El mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso. El mundo rebosa de personas que vencieron el sufrimiento y lograron algo valioso. Deuteronomio entonces capítulo 8, verso 1 al 6 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, Dios está hablando ahí, Dios te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Primera Pedro ahora, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que leímos en 1 Pedro. Helen Keller, el dicho que recién les mencioné, ¿cierto?, proviene de esta mujer. Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en una familia muy acomodada. A los 19 años de edad, la pequeña Helen comenzó a presentar síntomas de una enfermedad que en su época definiría como congestión cerebroestomacal. Pero de acuerdo a médicos en la actualidad, todo apuntaba a ser sarampión, escarlatina o meningitis. La enfermedad la dejó sorda, muda y ciega. Es decir, sin ninguna posibilidad de recibir estímulos externos y de manifestar cualquier comunicación al mundo externo. Obviamente su condición hizo que fuera imposible la comunicación con ella. Sus padres buscaron ayuda. Cientos de mujeres se presentaron para ayudar, pero ninguna pudo. Por un largo tiempo la ayuda no llegó. La frustración de no poder comunicarse con su entorno hizo que Helen se convirtiera en una niña violenta, salvaje y agresiva. Helen vivía, estoy leyendo parte de su biografía, vivía en el mundo de la oscuridad y del silencio sin poder expresar a otros lo que pensaba o sentía. Todo cambió cuando una joven mujer, también ciega, llamada Anne Sullivan, llegó a la vida de Helen. Anne Sullivan llegó a la casa de los Keller en 1887. Desde comienzo, ella comenzó a darles clase a Helen, iniciando con el deletreo de palabras en su mano, es decir, con el dedo marcaba ciertas partes de su mano y eso equivalía a una vocal o a una palabra. Esto fue muy complicado y lento. Para Helen al principio esto era un calvario, era algo que ella no podía soportar. No lograba entender que existiese más de una palabra para cada objeto, por ejemplo. Helen después contó en su libro autobiográfico que cuando Anne trataba de enseñarle la palabra taza, esta llegó a frustrarse tanto por no entenderla completamente. Así que tomó la taza y la rompió en 1000 pedazos. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no fue tan traumático finalmente. Y tan solo un mes después, Helen comenzaba a comprender que existía una relación entre las palabras y los objetos. Al pasar los días, empezó a deletrear frases y a comenzar a entender los verbos y los sustantivos. Su aprendizaje fue tan rápido que todos estaban sorprendidos. A los pocos meses ya dominaba el lenguaje en braille. Aprendió también a leer recibiendo pulsaciones en su mano, a leer los labios con el tacto y a oír por medio de poner su mano en la garganta de las personas. Varios años después escribiría: la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Su determinación la llevó a la universidad, donde se graduó con honores. Se convirtió en una escritora. Escribió 12 libros. Fue defensora de los derechos de los ciegos, de los inválidos y de los pobres. En 1948 visitó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki después de la explosión de las bombas atómicas. Llegó allá para animar a miles de sobrevivientes que habían quedado ciegos, sordos y mutilados por la explosión. El 14 de septiembre de 1964 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Lyndon Johnson. Finalmente, su asombrosa vida acabó a los 87 años tras sufrir un ataque cardíaco. Helen cierra sus ojos el 1 de junio del año 1968
en su residencia en Easton, en Connecticut, Estados Unidos. Fue cremada y sus cenizas se depositaron en la Catedral Nacional de Washington junto a su entrañable amiga Anne Sullivan. En uno de sus últimos escritos, redactado justo días antes de morir, ella dijo: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco. Pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Helen Keller reconocía que el dolor y el sufrimiento, esta enfermedad que ella se contagió siendo muy pequeña y le causó esta ceguera, sordera y la capacidad de comunicarse, logró que ella saliera adelante, pero entendió que detrás de todo había un propósito. El sufrimiento siempre tiene un propósito. Si el sufrimiento es provocado y permitido por Dios, tiene un propósito sin lugar a duda. ¿Para qué sufrimos? Es más importante y trascendente que el sufrimiento mismo. ¿Para qué sufrimos? Es más importante que el sufrimiento mismo. Y en esta serie hemos venido estudiando el sufrimiento en la vida del creyente. Hemos estudiado los factores de dónde viene el sufrimiento y también hemos estudiado la exhortación para que no descuidemos, para que no desatendamos, para que podamos comprender que detrás del sufrimiento sí hay un propósito. Hoy vamos a comenzar a ver algunos propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que usted sufra? ¿Por qué Dios permite que usted sufra? El primer propósito es que sufrimos porque el dolor purifica nuestra fe. Esto de alguna manera ya lo hemos visto. Y es que el sufrimiento purifica nuestra fe, nuestra vida. En otras palabras, nuestra fe cuando es probada es una fe que ha sido purificada. Dios purifica nuestra vida con el sufrimiento. Usted recordará a Moisés y Pedro que escribieron sobre la necesidad de conocer la calidad de nuestra fe. La fe del creyente es considerada por Pedro más preciosa que el oro y como tal debe ser puesta a prueba. La fe debe ser probada, la fe debe ser contrastada y esto es por medio del fuego. En el caso de los hijos de Dios es por medio del fuego de las pruebas que nuestra fe es probada. ¿Conocemos la calidad de nuestra fe? ¿Usted conoce la calidad de su fe? ¿Sabe el peso que tiene su fe? ¿Lo conoce? ¿Podemos asegurar que tenemos una fe inquebrantable? ¿Lo podemos asegurar? Dios pondrá a prueba nuestra fe. Dios probará la fe y la calidad de nuestra fe. Esa fe que profesamos. No es que Dios no sepa la calidad de nuestra fe. No es que Dios no sepa la consistencia de nuestra fe. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no sabemos lo frágil que es nuestra fe. Y no lo podemos saber a no ser que seamos probados. Y Dios busca probar nuestra fe. Dios pondrá a prueba nuestra fe. Seguro que lo hará. Dios probará la calidad de nuestra fe. Dios probará la calidad de nuestra fe. Lo hará. Él sabe la calidad de nuestra fe. Como dije, nosotros somos los que no sabemos. No tenemos idea de la calidad de nuestra fe, pero Dios sí. Dios sabe perfectamente lo poco que lo conocemos, sabe lo poco que confiamos en Él, sabe lo poco que nosotros estamos dispuestos a sufrir, sabe lo poco que estamos dispuestos a sufrir. Dios lo sabe. Dios tiene la capacidad de ver nuestro corazón y lo sabe. Nosotros no la tenemos. Nosotros no sabemos la calidad de nuestra fe. Somos seres tan susceptibles al engaño y tan buenos para autoengañarnos que necesitamos que nuestra fe sea probada para mostrar lo débil que es.
Si tomamos la historia de Israel como ejemplo espiritual, nos daremos cuenta inmediatamente que después de la liberación de Egipto, ellos salieron al desierto y inmediatamente la más pequeña prueba reveló la condición de su corazón y la calidad de su fe. Así que entre Egipto y Canaán, en ese desierto árido, agreste, inhóspito, abandonado, es que Dios probó, Dios midió la calidad de la fe de su pueblo. Dios permitió que su pueblo peregrinara por el desierto con el gran propósito de probar su fe. Dios estaba buscando lo que había en el corazón. Y hermanos, el primer propósito de las pruebas es probar nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Mira lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios menciona que tuvo como fin ese peregrinaje en el desierto el saber lo que había en el corazón. Dios llevó a su pueblo por medio del desierto con el propósito, con el objetivo, la meta de saber lo que había en su corazón. Y lo primero que dice es afligirte. Afligirte. Esa palabra es un verbo que indica ser afligido, oprimido, humillado. Se refiere a estar oprimido, estar en un estado de opresión. Significa inclinarse, humillarse, ser humillado. Primero debemos entender que fue la voluntad soberana de Dios la de llevar a su pueblo por medio del desierto para producirles dolor, para provocarles esta sensación de humillación. La Biblia lo dice claramente. De ninguna manera la Biblia trata de exculpar a Dios. Le dice que Dios llevó a su pueblo para afligirlo. Dios lo hace con ese propósito. Dios tiene la expresa intención de afligir, de provocar esta incomodidad y dolor a su pueblo. Yo sé que la experiencia es dolorosa, yo sé, pero Dios tiene un propósito con eso. La humillación, hermanos, en el desierto consistió no solo en el hecho de que Dios dejó a la gente que pasara hambre, es decir, que carecieran de pan y de su comida ordinaria, sino también en el hecho de lo que los quiso alimentar con maná. Él los privó por algún momento de cierta comida para llevarlos a ser alimentados con maná, esa que era la provisión divina. Dios quitó toda la provisión humana para que ellos dependieran completamente de la provisión divina. Alimentar con maná es una humillación, ya que Dios quiso mostrar a la gente a través de ese alimento que Dios era capaz de proveer para sus necesidades. Lo segundo que dice, no solamente que Dios los llevó al desierto para afligirlos, sino para probarlos. La palabra significa poner a prueba, hacer un examen. Dios quería probar la fidelidad de Israel. De nuevo hacemos la pregunta, ¿Dios quería probar la fidelidad de Israel porque no lo sabía? Al contrario, Dios lo sabía. Dios conoce lo que hay en cada corazón del hombre. No tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en su corazón. Dios lo sabe. Dios sabe las carencias de nuestra fe. Dios sabe lo débil que es nuestra fe, lo frágil de la esperanza que alberga nuestro corazón. Dios lo sabe, pero somos nosotros que no la conocemos. Entonces vemos a Israel sufriendo con el propósito de Dios. Dios los probó. Dios los llevó a cruzar el Mar Rojo, usted lo recordará. Dios lo hizo enfrentar al ejército de Faraón que les pisaba los talones, usted se acordará. Luego en Éxodo 15, ellos tuvieron 3 días sin beber agua. Dios estaba probando a su pueblo. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Dios lo sabía. Ellos no sabían lo frágil que era su fe. Entonces, el propósito por el cual Dios permite pruebas en nuestra vida es para que nosotros sepamos la condición de nuestra fe y de nuestro propio corazón. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Los invito para que mañana podamos terminar esta semana
estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias por sus saludos. Si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase para que así vayamos creciendo y tener una comunidad mucho más amplia. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.